¿Qué es feedlot? ¿Te has preguntado cómo implementar el sistema feedlot en un predio ganadero? Cuando hacemos mención al sistema feedlot, nos referimos a la acción de encerrar el ganado vacuno en espacios reducidos, donde se le suministrará alimento balanceado en cantidades grandes. En países ganaderos por excelencia como Brasil, Argentina y Estados Unidos de Norteamérica utilizan mucho este sistema, ya que este tipo de explotación resulta problemas como la baja ganancia de peso o baja ocupación de potreros. Este término generalmente se utiliza para corrales destinados al engorde de vacunos, donde se encerrará a los vacunos en el comedero. Expertos o tecnistas indican que este sistema no es más que una estabulación intensiva con capacidad de carga muy alta. A los vacunos en este sistema se les proporciona bastante alimento, calidad y cantidad de agua. La alimentación se suministra en base a un balance de dieta previamente diseñado, tomando en cuenta minerales, energía y proteínas. En el sistema feedlot es posible encerrar de 300 a 400 vacunos en una superficie de 1 hectárea, donde tendrán buena cantidad de aliento a disposición, aproximadamente el 10% del peso vivo por día a cada vacuno. Esta actividad tiene como visión abandonar los sistemas extensivos y optimizar el uso de terrenos. Las raciones suministradas combinan granos como el maíz, trigo, soya, forrajes y minerales, mismas que se agregan dependiendo de las condiciones de los suelos y requerimientos de los vacunos. Básicamente se suministran por medio de las sales mineralizadas. Para los productores ganaderos la principal dificultad es el costo, ya que las materias primas generalmente son más caras, dependiendo de la disponibilidad de estas en el mercado. Por esta razón es vital priorizar el uso de forrajes especializados, que sin lugar a dudas es el alimento que baja los costos. Conforme los vacunos van creciendo, los requerimientos nutricionales van cambiando. Un vacuno pequeño necesita de más proteína comparado con un vacuno que ya está desarrollado. Por eso es vital saber conocer las etapas de los vacunos para adecuar las dietas, con el fin de cubrir los requerimientos de los vacunos y con el fin de lograr el máximo rendimiento. Un factor que define el éxito de este sistema es la genética de los vacunos, ya que con buena genética los vacunos aprovecharán de la mejor manera los nutrientes. Si bien es cierto que la inversión inicial es alta, el productor ganadero debe actualizar su mentalidad y observar a sus ganaderías como industrias, pues el sistema feedlot surge para lograr este fin.